Actualmente lo que estamos haciendo con células, a diferencia de lo que estamos haciendo hace 2 años, era básicamente tratar de coger estas células y poderlas multiplicar. Normalmente siempre hemos tenido una buena influencia de la célula desde el punto de vista neuroendocrino. ¿Eso qué significa? Que una célula que sale de la médula ósea tiene información y activación directa sobre las otras células que están en el entorno y pueden ayudarle a mejorar. Sin embargo, lo que estamos haciendo ahora es sacar esa médula ósea, que es supremamente importante, que realmente tiene toda la función más que una célula de grasa o de otro tejido, porque es una célula que está en constante reparación y en constante salida, no es una célula que está estable o almacenada, y esa célula llevamos a expansión. ¿Qué es expansión? Es llevarla a un cultivo, a una cama especial, donde hacemos que por lo que se encuentra dentro de ese cultivo, la célula pueda mejorarse y pueda multiplicarse. Pero antes de llegar a esa expansión, hacemos una limpieza de aproximadamente 8 o 7 días, en donde la célula queda pura, es una célula madre pura, lo que llamamos una célula mesenquimal CD34 pura, que vamos a lograrla llevar a una cantidad mucho mayor. ¿Qué cantidad mucho mayor? Estamos hablando que si tenemos unos 5 o 10 millones de células, estamos llegando a más de 100 millones de células directamente funcionales, y células madre específicas podemos llegar a más de 40 millones, que eso son bastante cantidad. Estas células, después de tenerlas en cultivo, podemos tener además una segunda opción, y es dejar una parte de esas células en cultivo para que el paciente pueda tener una enfermedad crónica o que es muy estable o que no ha sido controlada del todo o está en unas etapas muy avanzadas, tener una célula que pueda volver a ser expandida y volverse a utilizar al año, 2 años o 5 años. El banco de células con quien trabajamos es el banco de células más importante de Latinoamérica y nos ayuda a regular ese proceso celular. Ahora, después de que tenemos estas células, lo que le damos es la idea, la información perfecta de cuál es la célula que debemos tratar. Bueno, tenemos ahorita muy buenas experiencias, tenemos enfermedades de tipo, tenemos un ejemplo, un síndrome de West, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central en niños, normalmente da aproximadamente entre los 6 meses al año y medio después de haber nacido, y es un proceso de crisis convulsivas severas donde el cerebro puede estar condicionado para ese síndrome de West por diferentes etiologías, diferentes procesos, y el niño tiende a convulsionar entre 6 a 15 veces al día. Esto hace que el desarrollo sea casi nulo, un proceso de hipotonía y atrofia cerebral, y claro, una dosis de medicamentos anticonvulsivantes muy altos, que además llevan una posibilidad de vida, pues dependiendo del paciente, muy corta o de muy mala calidad. Hemos encontrado muy buenas respuestas en estos momentos, colocando estas células directamente a nivel intratecal en el cerebro en niños, que hemos visto que reducen sus procesos epilépticos completamente, o por lo menos las convulsiones ya solo pasan muy aisladamente, y además logran un desarrollo motor y cognitivo bastante importante en estos pacientes. Ese es uno. El otro que hemos visto muy interesante es en las articulaciones, todo lo que es artrosis, todo lo que es artritis, degeneración articular. Hemos visto unas grandes respuestas a nivel de la articulación en 3 cosas importantes. 1, calidad de vida, el paciente puede volver a movilizarse, tiene facilidad en su movilización. 2, disminución del dolor en aproximadamente un 80 a un 90%. Y tercero, una recuperación del tejido para darle una larga, si es que necesita un reemplazo, darle un tiempo más para que llegue el reemplazo, y si no es así, para que podamos tener un resultado adecuado en la reparación. Y lo último, que son los resultados más importantes, son los resultados neurológicos en degeneración, esclerosis, traumas raquimedulares, procesos como ataxia cerebelosa. Los resultados son muy buenos. Hemos visto al paciente no solo frenar el progreso de la enfermedad, sino recuperar el daño que se ha hecho y poder tener una posibilidad de mejoría en la enfermedad. Bueno, los listados, yo creo que uno de los principales, podríamos comenzar con una esclerosis múltiple. Nos ha dado muy buen resultado. Los pacientes, por tener crisis aisladas, tienen un resultado muy interesante al poder mejorar las condiciones de ataque sobre su cerebro y las crisis que tienen. En artritis reumatoidea tiene muy buen resultado. En lupus hemos tenido un buen resultado. Estas 3 enfermedades son muy dependientes del estadio de la enfermedad. Cuando lo tenemos muy avanzado, lo que hacemos es frenar la enfermedad, pero pues no hay una recuperación total. Pero en los primeros estadios, normalmente hemos visto freno del anticuerpo, freno del proceso inflamatorio y freno del proceso degenerativo. Hemos visto resultados también en traumas raquimedulares, traumas cerebrales, recuperación de estos traumas, en atrofias cerebrales en los niños cuando hay hipoxias o procesos de degeneración cerebral. Encontramos muy buen resultado en enfermedades pulmonares, renales,
hepáticas a nivel de cirrosis. Hemos visto y tenemos ya varios pacientes que hemos hecho el proceso de implantación en cirrosis con un buen resultado. En este momento estamos en unos estudios para la parte de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. En tipo 2 vemos que el resultado es muy positivo. La mayoría de lo que estamos haciendo es tratar de trabajar sobre los órganos lesionados secundarios a la diabetes mellitus tipo 2, porque como tal la diabetes mellitus tipo 2, en unión con la cirugía metabólica que hacemos, pues hace una respuesta adecuada. Y en el tipo 1 pues estamos haciendo todo el proceso en dos ayudas. Una, en la baja de peso, en el paciente obeso o en sobrepeso que está tendiendo a la diabetes. Y dos, pues lógicamente la corrección autoinmune o degenerativa sobre el páncreas. Eso es básicamente lo que estamos trabajando: articulaciones, enfermedades autoinmunes, enfermedades degenerativas neuronales y traumas en general cerebrales o raquimedulares con muy buen resultado. Ahorita tenemos varias posibilidades. Estamos empezando a trabajar colocando células directamente por medio cistoscópico a través de la uretra para llegar a vejiga en enfermedades vesicales crónicas que han sido de difícil manejo. Ese es uno de los nuevos tratamientos que estamos haciendo con una expectativa muy buena y con un muy posible buen resultado. Tenemos también en pacientes que estamos haciendo en estos momentos en diabetes, atrofias pancreáticas o hepáticas. Directamente estamos haciendo por vía laparoscópica, entramos, y lo bueno es que estamos ahora adquiriendo un proceso de una malla, que es una malla donde lo que hacemos es cultivar esa malla de células, la llenamos, la llevamos por vía laparoscópica a nivel intestinal y por medio de una tela que tenemos en el intestino que se llama epiplón, hacemos un bolsillo para colocar ahí la célula y hacer que haya un cultivo interno que pueda dar toda la capacidad del órgano a mejorar, a reproducirse y mejorar. Tenemos también las mallas de tercera dimensión para colocar en enfermedades donde tenemos traumas, en traumas maxilares, en traumas óseos, musculares, que pueden ser absorbibles o no absorbibles, y dejamos dentro de la malla la célula para una mejor reproducción, una mejor aceptación. Hay nuevos tratamientos que estamos viendo en retina, estamos hablando de nuevos tratamientos a nivel articular. Eso es como los aspectos nuevos que tenemos. Cada día estamos como avanzando más, hemos querido coger las enfermedades más prevalentes de menos tratamiento y pues lógicamente de mayor dificultad de manejo, con unas muy buenas posibilidades. Claro, hemos tenido enfermedades degenerativas muy buenas, como la neurofibromatosis, que son enfermedades genéticas que hacen que el sistema nervioso central y periférico tengan problemas de creación de tumores, y tenemos niños con muy buen resultado en esto. Enfermedades genéticas como una progeria, que es una enfermedad degenerativa de envejecimiento prematuro, también con un muy buen resultado. Entonces ahorita se han abierto varios aspectos, a nivel mundial están tratando muchas cosas. Nosotros lo que tenemos es un especialista para cada área, un muy buen especialista que nos ayuda no solo a colocar de forma interventoria, o sea, directamente sobre el tejido, sino también tratar de dar si son opcionales y si es apto el paciente para poder colocar los implantes celulares. Ok, si nosotros hablamos de células en general, hablemos primero de Estados Unidos. Estados Unidos no hace expansión celular, hace extracción, adaptación de la célula y colocación, por ahora en vías articulares, básicamente en articulaciones. Han probado un poco en diabetes, han hecho algunos tratamientos en retina, pero no han hecho nada más, por lo cual nosotros llevamos una ventaja en ese espacio porque llevamos bastante tiempo. En Europa han hecho los tratamientos con expandidas, con un muy buen resultado, y el problema pues es que ellos están haciendo básicamente en procesos articulares, como el ITRT de Barcelona, con el que hemos hecho algunas charlas. Ellos lo han hecho muy interventoriamente a nivel articular y han hecho pocas entradas a nivel intratecal, o sea, a nivel de cerebro. Nosotros llevamos aproximadamente 3 o 4 años haciendo intratecales con la nueva técnica, más las que hacíamos con la antigua técnica, con muy buen resultado, y esto está dando una posibilidad muy amplia de tratamiento. Lo otro, lo que hacemos con nanofarmacología, que lo tenemos directamente desde Italia, manejado a diferentes países, pero que nosotros somos los directores a nivel Latinoamérica. Entonces, cuando une el concepto de la expansión con el concepto de la célula somática que estamos utilizando con Alemania, más la nanofarmacología, si unimos el concepto único de cada uno de ellos y además la colocación y la forma de utilización en salas de cirugía, con toda la prevalencia que tenemos con los pacientes, pues podríamos decir que estamos en los primeros puestos. ¿En cuál exactamente? No te podría decir, pero estamos por cantidad de pacientes y por tecnología en uno de los primeros países.
Un beneficio, pues el costo de nuestro país sí tiene un beneficio amplio frente a otros países, aunque a veces en nuestro país suena un poco costoso realmente para los tratamientos y la aplicación que se hace, entradas a cirugía de más de 6 especialistas, vías ecográficas, por laparoscopia, por cistoscopia, por cateterismo a nivel cardíaco, pues tenemos muy amplia experiencia y además una muy buena posibilidad de utilización y mejoría de los pacientes.